el sistema argentino de derecho sindical está organizado de manera tal que en cada actividad hay un solo sindicato que representa a todos los trabajadores de esa actividad. Se llama personería gremial. En algunas actividades privadas ya hay más de una personería gremial que también entró al sistema Conforce, pero que ha logrado que haya discusión en el sector privado por distintos sindicatos. En el sector público sí hay doble, triple o cuádruple representación del sector de los trabajadores en distintas actividades. En la enseñanza tenemos representaciones con personería gremial, o 6 si no me equivoco, 7, hay una nueva. 7 representaciones con personería gremial. Entonces, cuando se sienta en la mesa paritaria a negociar salarios, hay 2 partes nada más. No son 8. No es que esté el Estado y 7 sindicatos que cada uno hace lo que quiere. No. Son 2 partes. Una parte del Estado y la otra parte son los trabajadores. La voluntad de los trabajadores se construye con las mayorías de representación que cada federación tiene en esa mesa de negociación. Nosotros creo que teníamos el 31, 33. Y las demás componen el 70%. Y por lo que pasaba del 2015 para atrás, era que las entidades más vinculadas al kirchnerismo eh, lo, eh, hacían su negociación en otro ámbito, no ahí. Entonces ahí llegaban con los acuerdos ya hechos y siempre quedábamos en minoría. Pero una vez que se constituye la voluntad, se firma un solo acuerdo y es aplicable para todos. Y este es el reclamo que hacemos siempre, que ellos dicen, no, si ustedes no aceptan, si no ponen ahí que están de acuerdo, si ponen que están de desacuerdo, no le damos la capacitación, que es otra parte del acuerdo, digamos. Y eso es una ilegalidad y una irregularidad total, porque el acuerdo es uno solo. Así como nosotros tenemos que someternos a la voluntad de la mayoría de los trabajadores que decidieron aceptar el acuerdo y nosotros no lo aceptamos, bueno, también se nos tiene que aplicar las buenas y las malas y las buenas. Las malas es el acuerdo salarial que no estamos de acuerdo, y las buenas también se nos tienen que aplicar, porque el acuerdo ya se hace, se forma la voluntad con mayoría simple. ¿Se entiende esto? Es muy complejo, incluso para abogados es complejo el tema. Los abogados que no han estado en empleo público, esto no lo entienden de ninguna manera. Es como querer meter un cubo en un círculo, en esos test que hacen a los policías cuando quieren entrar a trabajar. No se entiende realmente, es muy difícil entenderlo, porque hay voluntad, hay representación múltiple del sector de los trabajadores, pero las partes siguen siendo 2 y el acuerdo sigue siendo 1. Entonces, esto quería aclararlo porque es importante, sí. Porque nos formateamos de una manera determinada en la formación universitaria y después en el ejercicio de la profesión con que la representación es unívoca. Hoy por hoy hay abogados o asesores de gobierno que yo los escucho decir, no puede, tiene que existir un solo sindicato por actividad. No, la realidad es otra, la realidad es que existen varios sindicatos. Y en el empleo público más que nunca. El Estado lo entendió, el kirchnerismo lo entendió en el 2003, por eso saca la resolución 255 del 2003, donde reconoce la representación plural del sector de los trabajadores. Y después es lo que hacen cuando dicen, bueno, si ustedes no aceptan, porque políticamente no conviene que no haya unanimidad de los trabajadores, porque hay un sector que está cuestionando y que hace huelga, nos aplican como una sanción, que es una discriminación en definitiva. Bueno, si no aceptan, no aceptan nada, entonces no le damos la capacitación, no le damos esto, no le damos aquello. Pero el acuerdo está hecho, es uno solo el acuerdo. Aunque nosotros estemos en contra, el acuerdo se hace igual, porque si no tendrían que decir, bueno, si como se opone Fadiun, no hay aumento salarial y seguimos la negociación, como se opone el Conado Histórica, digo, que es nuestra federación. Pero el acuerdo es uno solo, sí. No, en realidad ellos pueden prescindir de nuestra firma. Si tienen el 51%, pueden hacer el acuerdo con el 51%. Lo que pasa es que ellos no nos pueden excluir de la negociación. Entonces nosotros vamos políticamente y decimos, estamos acá, pero no estamos de acuerdo con este aumento. Y el 31% que representa la voluntad de los trabajadores del sector universitario no está de acuerdo. Con lo cual, políticamente, no es un buen mensaje de que se haga un acuerdo sin la unanimidad, digamos. E incluso también expone a los demás sindicalistas que firman el acuerdo consintiendo eso ante sus bases, que bueno, cuando van al supermercado se dan cuenta que el 40%
no es lo que había que negociar, digamos, ¿no? Porque claramente hoy por hoy menos del 60. En el Estado Nacional, en la Administración Central, se hizo un acuerdo por el 60% para el próximo año. O sea, el Estado está reconociendo que la inflación no va a ser menor al 60%. En algunas entidades particulares se ha firmado hasta por el 73%. Entonces, claramente el 40 o 41 o lo que han dado no es suficiente y se sigue, digamos, bajando algo que vamos a ver hoy, que es el mínimo del 6% del Producto Interno Bruto como presupuesto para la educación en general, digamos. Así que bueno, creo que empecé por las patas, pero vamos a tratar de ordenarnos ahora. Lo que pasa es que me han dado una serie de aparatos que tengo que manejar y me va a costar un poco. El, sí, claro. Sí, sí, claro, y aparte en protesta del acuerdo, también estamos en contra del acuerdo. Y no las recuerdo todas, pero está con ADU histórica y con ADU sola, que tienen el 60% o el 70% de representación entre las dos. El 70% de la representación de trabajadores está entre CONADU y CONADU histórica. Está CETERA, que tiene muy poco, creo que el 5%. El, está bien, pero en la mesa de negociación nuestra se sientan las federaciones. Se sienta CETERA, el SUTE no se sienta. El SUTE es parte de CETERA. ¿Perdón? No lo recuerdo. Ahí está. Se empezó a dividir en 2003, 2005. A ver, ahí está. No, que el proceso tuvo que ver con una ruptura histórica por situaciones de acuerdos de representación y también después hay, no lo hemos dicho, pero ¿verdad? Quizás lo dice, hay un 1% de lo que se negocia, de la masa salarial, que también van a los firmantes de los acuerdos. Y eso también generó otra serie de conflictos porque por la firma y la recepción de fondos y la no distribución, eh, más la falta de generación de mandatos, que eso también es otra de las cuestiones de democracia sindical, se fue como escindiendo la historia y se terminó de separar más claramente en 2005. Bueno, entrando con la temática de hoy, ahí Cristina me pasó un- no es aburrido la temática. Yo le dije en principio aburrido, pero sumamente interesante, lo que me pareció sumamente largo para una jornada. Entonces, ¿qué es la normativa aplicable en nuestra relación laboral en el ámbito con y en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo en este caso? Eh, el sistema educativo tiene una normativa sumamente compleja y interarticulada con la Ley Nacional de Educación, la Ley Nacional de Educación Superior, la Ley de Financiamiento Educativo, eh, y las normas propias de cada organismo o de cada universidad nacional. Porque también hay educación superior no universitaria y tienen otro tipo de normativa y demás. Entonces, cuando me pongo a trabajar en esto, es lo que pensé que iba a ser más útil. Yo soy netamente pragmático, no tengo la capacidad de abstraerme a veces en cuestiones teoréticas. Entonces, más para delegados, que
me ha sorprendido gratamente la renovación y la cantidad de delegados con la que estamos trabajando. Un viejo dirigente sindical que fue diputado nacional y fue ministro, me dijo una vuelta que todo lo que él pasó luego de ser delegado fue pura cháchara, que en realidad la única vez que tuvo poder fue cuando fue delegado, que ahí pudo transformar cosas. Cuando fue diputado nacional o cuando fue ministro, no pudo transformar absolutamente nada. Las articulaciones del poder impidieron las transformaciones que se podían hacer y solamente se pudo administrar el poquito de poder que tenía. Pero cuando fue delegado, sí, me sentaba con los patrones y transformábamos la realidad de los trabajadores en el día a día. Por eso estar frente a delegado en un día de paro es una cosa sumamente estimulante, para mí y creo que lo debería ser para todos. Entonces, por eso digo, vuelvo al tema de lo pragmático. No es que no podamos introducir, no conozcamos, no tenemos, sino que lo que hay que tratar de ver de la normativa es una metodología de análisis de la normativa. Cómo encararla, cómo utilizar las herramientas normativas en cada situación particular para que después podamos tener también el delegado es básicamente pragmático, digamos. La actividad del delegado es básicamente pragmática. Ante una situación concreta tiene que ver cómo ayudar a transformar la realidad en pos de los intereses de los trabajadores. Entonces, este pequeño rato que estemos conversando y demás, la idea es dar mecanismos de interpretación de las normas. Mecanismos que no han sido fáciles de obtener al estadio actual de los estudios de interpretación de las normas y que también han sido objeto de fuertes luchas de poder desde principio de siglo para acá, pero más después de la reforma del 57, cuando se incorpora el artículo 14 bis, y mucho más aún después de la reforma del 94 de la Constitución Nacional. Porque, bueno, la interpretación de la norma, porque la norma a veces es muy bonita, está muy bien escrita, la Constitución de 1853 es muy bonita, todos somos iguales ante la ley, pero sin embargo había muchos desiguales y todavía había esclavitud en 1853. Creo que ahí recién con la Constitución se termina la esclavitud. Pero, por ejemplo, habían cosas atroces en el Código Civil que no fueron reformadas, como por ejemplo la clasificación de hijos. Habían hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y en los legales e ilegales. En los ilegales habían hijos adulterinos, incestuosos, calificaciones legales que perduraron hasta 1967. Entonces teníamos una constitución que en el artículo 16 decía que somos todos iguales ante la ley, pero si vos eras hijo de tu mamá con un cura y no tenías derecho a herencia, por ejemplo, o a alimentos ni a educación, y era tratado como un hijo incestuoso en la educación pública y en todo lo demás. Bueno, esto es como un ejemplo más. La interpretación de las normas es una lucha de poder. Una lucha de poder en la que los jueces y la justicia tienen un poder muy importante, el poder judicial, nada menos. Pero que los trabajadores también podemos incidir, y de hecho, en la actualidad, la interpretación que se le da a determinadas normas muy importantes de la Constitución Nacional tiene que ver con una lucha constante que mantuvimos en los 90 para darle una interpretación determinada a la reforma constitucional del 94. Menem necesitaba sí o sí la reforma para poder ser reelecto y a consecuencia de ello en el Pacto de Olivo tuvo que ceder algunas cuestiones. Y los radicales, Alfonsín en este caso, le exigió la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al texto constitucional. Entonces, bueno, la derecha ideológica, la derecha jurídica, tiene una teoría de principio de siglo que tiene que ver con que existen dos momentos en la norma. Las normas jurídicas dictadas por el Congreso son de aplicación directa. La Constitución requiere de un programa que tiene que ser aplicado por el Congreso. Si no está aplicado el programa, que es una ley, la expresión constitucional no sería aplicable en Congreso. Entonces, el 14 bis, que viene del 57, que establecía condiciones dignas y equitativas de labor, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, jornada limitada de trabajo, salario mínimo vital y móvil, era un programa, no era una ley aplicable directamente. De hecho, hoy, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil está regulado en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo
y si yo menciono, y que lo voy a hacer, todos los ítems que debe cubrir, ustedes van a terminar riéndose. Porque el salario mínimo vital y móvil tiene que cubrir, es una cantidad de dinero en efectivo que cada trabajador tiene que alcanzar el primer día de trabajo, un salario mínimo, para poder cubrir las necesidades de alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte, previsión, esparcimiento. Todo eso tiene que cubrir. Hoy por hoy, calculado ese salario, según los últimos estudios de algunos sindicatos específicos que hacen la negociación salarial ahí, ese salario está en 193.000 pesos al peón que entra a trabajar el primer día de trabajo, para cubrir todas esas necesidades. Hoy por hoy siguen diciendo desde la derecha interpretativa que ese es un programa, es una idea a alcanzar, pero que no es exigible directamente. El salario nunca va a ser impuesto por ley, indudablemente siempre es una correlación de fuerza y por eso la importancia de los sindicatos y de la negociación colectiva. Cada vez que escuchemos por ahí hablar abstractamente mal de los sindicatos, sabemos que la idea final es que los trabajadores no tengan una representación colectiva para que no puedan pelear en serio por un salario digno y condiciones de trabajo dignas y equitativas. Entonces, ¿qué es esto del texto constitucional? ¿Para qué sirve? ¿Y qué aplicación tiene en el caso concreto, digamos? La Constitución Nacional nos toca directamente, tangencialmente nos toca toda la Constitución, pero directamente nos toca el artículo 14 bis, del que acabo de hablar, el artículo 16, que es el principio de no discriminación, el principio de igualdad, el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece, este es importante para el objetivo de esta clase, que es la metodología de análisis. La metodología de análisis, ¿qué quiere decir? Hay muchas normas jurídicas, pero las normas jurídicas, en un sistema jurídico, en un sistema de derecho, no tienen una aplicación anárquica. Todo lo contrario, tienen una aplicación jerarquizada y sistemática. Ya hay normas superiores y normas inferiores y hay autoridades superiores y autoridades inferiores. Nunca una norma inferior puede agredir una norma de carácter superior. Hay aplicaciones de normas generales, de normas específicas. Las normas generales se aplican cuando la norma específica de una situación, una actividad concreta, no regula la situación en conflicto. Entonces, el artículo 31 nos ayuda a entrar en eso. El artículo 31 dice, esta constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencia extranjera, son la ley suprema de la nación. Esta constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten en el Congreso y los tratados con potencia extranjera son la ley suprema de la nación. Ese es un orden jerárquico básico que fue establecido en 1853. Es lo que se conoce en derecho como la pirámide jurídica. Pero en el año 94, 1994, el 31 es de 1853, y en 1994, la reforma 94, incorpora el artículo 75, inciso 22. Y aquí es donde viene toda una gran discusión y un alboroto en la academia jurídica, en los distintos pensadores de derecha, de izquierda, con respecto a la aplicación de este artículo. Porque vieron que el artículo 31 está compuesto. Bueno, hay un tipo de tratado y hay otro tipo de tratado. Entonces, dijeron, los tratados internacionales, ¿no?, tienen, por eso lo puse en negrita y más grande, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. Acá todas las palabras valen, todas. Entonces, dice, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derecho del Niño, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Eliminación de toda forma de tortura, y otros más que se me está olvidando en este momento, son normas de jerarquía constitucional. La derecha dice, bueno, pero no pueden, es más, hay un fallo de la Corte de Macri, de la Corte en la época de Macri, que dice, no, bueno, las sentencias del Organismo Internacional de Derechos Humanos no son aplicables directamente en la Argentina. Tienen que pasar por un tamiz jurisdiccional propio
Y la Corte de la Nación tiene que decir cómo se aplica esa sentencia, caso Fontemaki, si no me equivoco, que se llamaba, del año 2017. Todos los fallos de la Corte del 2004 para acá decían todo lo contrario. Estos tratados internacionales crean, varios de ellos, sus propios organismos de resolución de conflictos. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resuelven situaciones concretas de aplicación o de violación de normas del tratado. Entonces, la anterior composición de la Corte, que cambia en el 2004 hasta el 2015 más o menos, decían no solo que los tratados se aplicaban directamente y que habían tres responsabilidades del Estado con respecto a los tratados. Uno era cumplirlo, como Estado, cumplir con los tratados. Otro es hacerlo cumplir a los terceros, los particulares. Y el tercero es no dictar normas que vayan en contra de el nivel alcanzado de protección de un derecho determinado reconocido en los tratados. Entonces, no solo eran de aplicación directa, sino que además eran las sentencias dictadas por los organismos internacionales de derechos humanos, tenían carácter de sentencia para el derecho y aplicable y obligatoria para el derecho interno. Entonces dice, estos tratados que yo mencioné, en las condiciones de su vigencia. Cuando dice las condiciones de su vigencia, quiere decir según los órganos que el propio tratado ha creado para su interpretación. Pero acá también se incorporan, por ejemplo, y en nuestro caso muy aplicable, todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene dos organismos o tres organismos de interpretación, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que tiene mucha aplicación en nosotros y es muy aplicable a esto que empezó la temática de Emiliano hoy día con el tema del acuerdo además, porque el convenio 151 de la OIT y su recomendación y el convenio 154 de la OIT han sido motivos de tratado por el Comité de Libertad Sindical y por la Comisión de Expertos. Entonces, una de las cosas que tiene a evitar el convenio 151 es que las relaciones de trabajo entre los trabajadores del Estado y el Estado tienen que estar exentas de cualquier tipo de discriminación o de cercenamiento de derechos de la entidad sindical. A lo cual se le suma el convenio 87 de la OIT de libertad sindical. Entonces, bueno, todo lo que ha dicho la Comisión de Expertos o el Comité de Libertad Sindical tienen directa aplicación y tiene que estar en los fundamentos de la sentencia de los jueces de cada uno de los países que integran la OIT. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Los convenios de la OIT, excepto el 87, no son estos tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, pero sí están en segundo nivel como tratados con potencia, los otros tratados con potencia extranjera. Un convenio de la OIT es un tratado con una potencia extranjera y están por encima de las leyes nacionales. Por eso, toda esta articulación es la que nos va permitiendo establecer una forma de análisis e interpretación de la norma. Indudablemente que cuando nosotros, digo, los que asesoramos sindicatos, los que estamos en las luchas sociales, interpretamos este tipo de las cosas, sale eh, la derecha académica a decir no, porque esto haría que perdieran soberanía el Estado y que los jueces estuvieran sometidos a voluntad de organismos exteriores y demás. Bueno, en realidad, de fondo, hay otra discusión que es una discusión más ideológica que jurídica, pero que en definitiva sus propias contradicciones nos dan elementos a nosotros para poder poner en relieve determinadas articulaciones jurídicas que nos sirven de apoyo en estas luchas y estas son las ganzúas de las que yo le hablaba al principio, digamos. Todo esto fue una lucha a 100 manos en el menemismo durante los 90, porque realmente el avance contra la Constitución y contra las leyes y los derechos de los trabajadores llegó a puntos de, bueno, de la ley Banelco, digamos, una ley comprada con dólares,
votos comprados con dólares. Entonces, bueno, este artículo 31 y el 75, inciso 22, establecen una orden de interpretación de las normas. Y ninguna norma, y ojo, una ordenanza del Consejo Superior, una resolución del rectorado, es una norma jurídica, porque tiene carácter genérico y tiende a modificar o a establecer determinadas realidades en el ámbito de la relación laboral. Tiene que ser interpretada a la luz de la Constitución Nacional. Y nunca la Constitución o estas normas que yo le acabo de mencionar pueden ser violadas, alteradas, restringidas en su extensión y su aplicación en cada uno de los casos que se van dando. Entonces, el 31 y el 75, inciso 22, nos dan un método de interpretación. Después yo les pongo ahí como normativa constitucional aplicable el artículo 75, inciso 19. Intencionalmente aumento el tamaño de la autonomía universitaria porque nosotros nos hemos visto siempre batallando contra dictámenes de asesores jurídicos de la universidad y demás, que respecto, no, eso no se puede hacer, por ejemplo, la negociación colectiva. No, no, ustedes no pueden negociar eso porque afectaría a la autonomía universitaria. Pareciera ser que el rango que se le quiere dar a la autonomía universitaria coloca a la universidad en una isla que está por fuera, está dentro de la Argentina, pero está por fuera de toda norma y nada lo toca, digamos. Entonces es bueno dar la discusión de la autonomía universitaria y ver realmente qué es lo que la autonomía universitaria le permite a la universidad y nos permite a nosotros, digamos. Estamos fuera del sistema jurídico, estamos dentro del sistema jurídico argentino, qué es lo que alcanza y demás. Bueno, yo en realidad no me voy a introducir en ese tema, pero sí les voy a dar los elementos para que ustedes busquen y vean cuál es el alcance real de la autonomía universitaria y en qué análisis se debe hacer. La autonomía universitaria es un inciso más del artículo 75, que son los poderes del Congreso, qué puede hacer, qué debe hacer el Congreso de la Nación, pero fíjense que el artículo 19, el inciso 19 del artículo 75, lo primero que habla es de promover todo lo conducente al desarrollo humano. Después hay una serie de enunciados y al final del artículo dice sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales, locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de valores democráticos, igualdad de oportunidades, posibilidades sin discriminación alguna, igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, estoy leyendo, que garanticen el principio de gratuidad y equidad en la educación pública estatal. En ese contexto, que empieza por promover lo conducente al desarrollo humano, al final dice, y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Lo cual luego se ve reflejado en la ley de educación superior, en la estructura de la ley de educación superior. La autonomía universitaria está regulada en el artículo 29-32 de la norma, y ahí están los alcances exactos de qué quiere decir la autonomía universitaria. De ninguna manera la autonomía universitaria puede afectar la negociación colectiva ni la aplicación del artículo 14 bis, porque está dentro de este artículo 31 y del artículo 75, inciso 22. Y si la autonomía universitaria, por X o por Y, el Consejo Superior, porque ¿qué es la autonomía? Entre otras cosas, es la determinación de los órganos de decisión y demás. El Consejo Superior de la Universidad es un órgano creado por el Estatuto Universitario. Entonces, si el Consejo Superior dicta una norma que va en contra del orden en que vivo en el artículo 31 y el artículo 75, inciso 22, esa norma claramente es inconstitucional. Y la autonomía universitaria no la salva de ser inconstitucional, porque la autonomía universitaria está inserta dentro de este sistema de análisis que estamos viendo de la Constitución Nacional. Yo por eso me quise detener un poco en eso, porque en realidad han sido muchas las veces que hemos tenido que salir a responder que la autonomía universitaria no los salva de violar la Constitución cuando se dicten algunas normas que vayan en contra de eso. Y la autonomía universitaria tiene un alcance que tiene que ver con el desarrollo humano y sobre todo el principio de igualdad de oportunidades y de condiciones y de
y de que el Estado, la educación es una principal responsabilidad del Estado y que es pública y gratuita. Ahí dentro de eso, el constitucionalista del 94 incorpora la autonomía universitaria. No es en cualquier contexto ni para cualquier cosa, no es una carta libre para que dentro de la universidad se puedan violar normas de carácter constitucional. Bueno, en este análisis vemos que yo pongo ahí en términos constitucionales el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo y por debajo del convenio colectivo de trabajo pongo normas generales. Las normas generales como la Ley de Educación Superior, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Superior, la de Financiamiento Educativo, la Ley 20.744, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y otras cosas que me pidió Cristina que tienen que ver con el Estatuto de Economía Histórica y demás, que eso no lo vamos a ver, y la ordenanza universitaria. El orden de la filmina o el orden de lo que estoy mencionando tiene que ver con el orden jerárquico del artículo 31 de la Constitución. ¿Por qué el convenio colectivo de trabajo estaría por encima de las normas generales? Por un reenvío que la misma norma hace al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece, se puede dividir en tres grandes ejes temáticos: los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos de los trabajadores y de los sindicatos, y los derechos de previsión social y de la seguridad social. En los derechos individuales, bueno, ya algo mencionamos. En los derechos colectivos tenemos, o sea, un derecho individual de los trabajadores es a conformar asociaciones sindicales y participar en ellas. Es un derecho individual de todos los trabajadores. Derecho a estar y también derecho a estar, que tiene que ver con la libertad sindical. La libertad sindical tiene rango constitucional al mismo nivel de los tratados internacionales de derechos humanos que yo les mencioné, porque está en el convenio 87 de la OIT. Y el convenio 87 de la OIT está incorporado en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, como parte integrante de ese pacto. Y también, acá no recuerdo bien el artículo, pero creo que es el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, el convenio 87 de la OIT, que es el convenio de la libertad sindical, y ya vamos a ver alguna cosita más de que hay ahí adentro, es parte de ese rango jerárquico superior de nuestra Constitución Nacional, que son los tratados internacionales. Es como si fuera un tratado internacional más de derechos humanos. Y todas las normas y todos los dictámenes del Comité de Libertad Sindical, que es un comité de la OIT creado para interpretar el convenio 87, tienen que ser el sentido de aplicación de las normas. Mendoza tiene varios casos que el Comité de Libertad Sindical ha tratado y ha resuelto en contra del Estado mendocino por violación del convenio 87. El convenio 87 habla de la posibilidad de conformar libremente las entidades sindicales que los trabajadores estimen necesarias, de participar o de no participar en ello, y la posibilidad de que estas entidades sindicales puedan darse su propio plan de acción. El artículo 10 del convenio 87 establece esto que acabo de decir, y ahí es donde está la garantía o el reconocimiento internacional del derecho de huelga. La OIT es un organismo tripartito. Yo siempre digo, hasta la OIT lo dice. ¿Por qué? Porque la OIT no es una representación de trabajadores. No. La OIT es un organismo tripartito integrado por estados, por representación de Estado, por representación de cámaras empresarias, de empresarios y por representación de trabajadores. Y todos los acuerdos a los que llega la OIT se llegan por consenso o mayorías que se tienen que dar en determinados organismos de la OIT para poder dictar un convenio. Es decir, que los patrones también están representados en la OIT. El convenio 87 representa también la voluntad de los patrones. Entonces, cuando se dicta el convenio 87, básicamente se establece como un convenio esencial de organización del mundo del trabajo, no solo para el derecho de los trabajadores, sino también para la garantización
de la explotación capitalista del trabajo. ¿Esto por qué? Porque fue como un acuerdo que se alcanzó luego de la guerra. El Convenio 87 es de 1948. Se alcanzó luego de la guerra para poder lanzar hacia adelante la política del Estado de bienestar. Es decir, triunfan las ideas keynesianas de movimiento, de creación de bienes y capitales, de un capitalismo keynesiano que tiene que ver con una intervención esencial del Estado en el movimiento de la economía para, bueno, para la ganancia, ¿no? No deja de ser capitalismo, pero en definitiva es un capitalismo distinto al capitalismo financiero que prima hoy en la realidad económica mundial. Entonces, se dicta el Convenio 87 como una necesidad del capitalismo también, una necesidad de los patrones. Por lo tanto, el Convenio 87 no es la declaración de la Internacional Socialista de los Trabajadores. No, no. El Convenio 87 es un consenso alcanzado para poder promover un estado de bienestar en un sistema capitalista. Entonces, en ese contexto, es considerado un convenio esencial. Y por eso, el derecho de huelga, que surge del artículo 10 del convenio 87, también es un derecho fundamental. Y todas las demás normas deben ser interpretadas en función de esta norma, de este rango jerárquico que estamos viendo. Los convenios colectivos de trabajo están articulados en el segundo segmento del artículo 14 bis como derecho colectivo de los trabajadores. Los derechos colectivos de los trabajadores son básicamente negociar colectivamente, negociar la negociación colectiva y la obtención de convenios colectivos de trabajo, el derecho de huelga y el derecho de organización sindical. Son los derechos colectivos fundamentales del artículo 14 bis. Entonces, lamentablemente, en las demandas, los amparos, las medidas cautelares que tenemos que interponer cuando a algún funcionario se le ocurre negar la validez de un convenio colectivo, decimos, entre otras cosas, que no puede la Constitución Nacional garantizar a los gremios la concertación de convenios colectivos de trabajo si luego cualquier funcionario puede dictar una norma que lo viole, que lo altere, que lo modifique y demás. Entonces, por ese reenvío constitucional del derecho a concertar convenios colectivos de trabajo, es que con el contenido de los convenios colectivos de trabajo tienen rango constitucional por encima de las normas legales. Esto, indudablemente que a un juez va a ser muy difícil escuchárselo decir, pero es así, digamos. Esto es lógica. También tuve lógica en Zapata y el principio de identidad, el principio de no contradicción y demás indican que si los convenios colectivos de trabajo están reconocidos como derecho máximo y el convenio 87 de la OIT es un convenio de carácter de Tratado Internacional de Derecho Humano, no puede luego un convenio colectivo ser modificado por la voluntad unilateral del patrón, porque el Estado es el patrón. Entonces no puede modificarse el convenio colectivo. Lamentablemente, esto a veces tiene eco y a veces no. Yo fui abogado del SUTE ahora hasta hace poco, ya no lo soy, y tuvimos ahí la eliminación de las competencias de las juntas de disciplina y calificadora por una resolución del director general de escuela. Y todo eso estaba acordado en un convenio colectivo. Y bueno, perdimos 2-1 en la corte el fallo, pero es muy interesante analizar ese fallo porque, bueno, hay un fallo por la mayoría que son Valerio y Gómez, Valerio Radical, y un fallo por la minoría, que es Omar Palermo, donde Omar Palermo dice todo esto que estamos diciendo acá. Entonces ahí vuelvo al tema que dije, que la interpretación jurídica, la interpretación de las normas, es un tema de lucha de poder, es un tema de correlación de fuerza, necesariamente. Sí, sí, por supuesto. Se puede llevar a la Corte de la Nación y luego se puede llevar a la OIT como una denuncia por violación del convenio 94, 151, 154, y se puede llevar a la Corte Interamericana de Derecho Humano por violación del artículo 8, si no me equivoco.
No sé, porque yo dejé de ser abogado del sindicato, así que no lo sé. Sí, sí, es una esperanza. Es una esperanza, es como decir, no terminamos la lucha, pero voy a comentarle un fallo Spoltore, el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la Argentina. Una de las cosas que el fallo dice que se autocritica a sí mismo la Corte, porque demoró un año en resolverlo, y la comisión, porque las denuncias entran por la comisión, demoró 8 años para pasarlo a la Corte, y la justicia argentina demoró 23 años en resolverlo. Por supuesto, Poltore ya tiene 3 capas de tierra, ya se convirtió en árbol o en gusano, está muerto hace muchos años. Y ahí reconoció la Corte Interamericana el, que la justicia argentina le había denegado el libre acceso a la justicia, en un caso de accidente de trabajo. Lamentablemente esos son los tiempos, digamos. La justicia está totalmente desajustada a los tiempos y las necesidades de las personas. Es cada vez peor, digamos. Ya, yo diría concretamente que estamos en un estado de no justicia con respecto a los tiempos. Los actos administrativos del Estado tienen carácter de normas jurídicas, son válidas, tienen presunción de legitimidad y son ejecutables. Por lo tanto, hasta que no haya una sentencia judicial que diga que es nulo ese acto administrativo, el acto puede seguir siendo ejecutado. ¿Sí? Bueno, por eso me quería detener esto de los convenios colectivos, porque el contenido de los convenios colectivos y de nuestro convenio colectivo tiene rango superior a las normas normales, a las normas jurídicas concretas, mucho más a las resoluciones internas de una universidad o de una universidad y de sus órganos de decisión. Bueno, por eso me detuve también un poquito en la autonomía universitaria, pero estiro la data para dónde ir a buscar el alcance real de la autonomía universitaria para que no salgan como una pantalla que ahuyenta los reclamos laborales, que no, la autonomía universitaria no lo permite. Hay autonomía universitaria, sí, es cierto, pero tiene unos alcances sumamente limitados. En todo caso, por ahí un día podemos hacer una jornada específica de autonomía universitaria. Es sumamente profundo el tema, es sumamente complejo, no está para tratarlo entre varios otros temas más que tenemos que tratar, por eso lo paso por encima. La Ley Nacional de Educación, y dije, el sistema educativo está interconectado por varias normas. La primera norma, la Ley Nacional de Educación, que lamentablemente, en vez de dictar otra ley de educación superior, remite a la ley del menemismo de educación superior, en donde, entre otras cosas, alrededor de la ley de educación superior, estaban, por ejemplo, la de la productividad en la universidad, digamos, medida en términos de generar recursos. O sea, la atención universitaria de odontología en la Facultad de Medicina debería ser paga, o poner un shopping en la puerta de entrada, esas son las cosas de las que se hablaban, digamos, en los 90. O sea, por ahí los 90 están lejos, pero también están muy cerca, digamos, porque las cosas que se hablaban en los 90, hoy por hoy se están volviendo a plantear, digamos. Y, y no sé si ustedes recuerdan, pero se hablaba de que el primer piso fuera todo shopping y el segundo piso de la escuela fuera la escuela, digamos, que el shopping bancara la escuela. No sé si recuerdan eso. Eso para alguna escuela de Buenos Aires que estaban en pleno centro, además. Pero así era un ejemplo que ponían para que se diera productividad. La productividad no era que hubieran más alumnos o que los alumnos estuvieran mejor capacitados o que rindieran. No, no, la productividad era generar ingresos para evitar el gasto. ¿Por qué? Y en esto sí me voy a desviar un poco, porque básicamente para el neoliberalismo la educación no solo es un gasto, sino que está contrario, va en contra de uno de sus principios fundamentales. El neoliberalismo, pensado por von Hayek, por Milton Friedman, desde allá de 1947 para acá, que fueron para combatir el estado de bienestar, tiene como objetivo principal la desigualdad. No es que lo oculten esto, lo dicen expresamente, lo escriben y lo fundamentan.
porque la desigualdad es la que permite la competencia y el progreso humano. Ese es su pensamiento ideológico. Y la educación pública, gratuita y universal, claramente va en contra de la desigualdad, va a favor de la igualdad. Entonces, concretamente, es que los tipos, educación pública, educación gratuita y universal, eso genera igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de trato, la igualdad real, digamos, no la igualdad liberal de la Constitución del 53, sino la igualdad real de oportunidades para todos, digamos. En la Argentina, específicamente, muy a diferencia de muchos países latinoamericanos, la educación fue un modo de progresión social o de crecimiento social. Lamentablemente por ahí no fue, no fue acompañado de conciencia, digamos. No fue acompañado de la conciencia de la importancia de tener un Estado proveedor de educación pública y gratuita. Digo por muchos profesionales con los que me rodeo, que sus opiniones son absolutamente contrarias a la educación pública, digamos, como si se hubieran educado en una educación privada. Esto de la meritocracia, no, yo me peleé el traste estudiando, sí, pero en una universidad pública, porque yo soy chileno, y por más que me hubiera peleado el traste, en Chile no podía ingresar a la universidad para ser abogado, nunca hubiera sido abogado en Chile, va a $20.000 por año. Entonces era imposible, ¿entiendes? No, te pelaste el traste, pero en una universidad pública, no en la universidad, no en una universidad privada, una universidad que te dio calidad universitaria y que te dio todas las posibilidades de estudiar, digamos. Ahí sí te pelaste el traste, pero si no, tú hubieras tenido esa posibilidad y tendrías que haberte peleado el traste trabajando, digamos, en otra cosa, pero no estudiando. Entonces, bueno, es importante ver esa situación, digamos. Me fui al carajo, me fui al carajo. Es que ando muy indignado últimamente. El discurso meritocrático es sumamente peligroso, digamos. Es un discurso muy deformante de la realidad y contiene un profundo contenido religioso de culpa y premio que no coincido para nada. Si por ahí hay una mano levantada. Sí, el sistema de deuda universitaria es sumamente perverso. Un profesional egresado de la universidad en Chile sabe que no va a poder adquirir nunca su casa porque cuando termine de pagar la deuda universitaria ya se va a jubilar, no le va a alcanzar, por ejemplo. Bueno, la Ley Nacional de Educación
tiene una articulación con la ley de educación superior, porque, bueno, el artículo 34, el 35 al 37 establecen las remisiones de cómo va a ser la educación superior. Y ahí remiten a la ley 24.521. Yo creo que esto es del 2006. Se dictó la ley de financiamiento educativo y la ley nacional de educación. Se debería haber dictado y elaborado una nueva norma de ley de educación superior, más ajustada a los tiempos del 2006 que a los tiempos del neoliberalismo absoluto de la ley 24.521, digamos. Porque queda en resabio de la ley 24.521 de ese neoliberalismo antipúblico, antigratuito, antiestatal por sobre todas las cosas. Pero bueno, eh, también se dicta en el año 2006 la ley de presupuesto educativo, que establece algo muy importante, que ya hace 8 años por lo menos que no se cumple, que es que el Estado debe garantizar el sistema educativo y dice cómo. Se tiene que establecer un gasto presupuestario de no menos del 6% del Producto Interno Bruto. Creo que en los últimos 10 años, un solo año se ha destinado más del 6% o cerca del 6% a la educación. Hoy por hoy estamos más cerca del 5 o del 4 que el 6% del Producto Interno Bruto. Pero esto es importante porque está en la norma, tiene un reenvío constitucional del artículo 75, inciso 3, y en determinado punto de la correlación de fuerza o de la discusión paritaria puede ser aplicado. Y la ley 26.075 también establecía un plazo, no es que el 6% se debía alcanzar dentro de 50 años, no, en el 2010 se debía alcanzar la asignación de recursos a la educación que no fuera menor al 6% del Producto Interno Bruto. Después, bueno, hay normas más aplicables al resto de la educación, que es primaria, secundaria, inicial y demás, en respecto a la ley de educación, a la Ley Nacional de Educación. Pero reenvía a la ley 24.541 del 7 de agosto del 95, el apogeo del neoliberalismo, eh, eh, con respecto a todo lo que es la educación superior. Con respecto a la educación superior, vemos que la educación superior no es una isla que está totalmente fuera del sistema, sino que está integrado al Sistema Nacional de Educación. Y pone en cabeza del Estado la responsabilidad indelegable de la prestación del servicio de educación superior. Tiene que ser público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con un nivel de enseñanza de todos los que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidades para ello. La estructura de la Ley de Educación Superior, como les dije, la temática era muy amplia. Vamos a hacer un pantallazo general para que ustedes puedan ver. A mí me llamó mucho la atención, no me preocupaba mucho que tratáramos de tener los elementos necesarios para ver la temática de la autonomía universitaria. Entonces me centré en eso y bueno, vemos que en la estructura de la Ley de Educación Superior tiene fines y objetivos. Estos principios generales siempre sirven para aplicar a situaciones concretas. Yo he trabajado en algunos reclamos, en algunas cuestiones, y siempre trato de ir a las fuentes ideológicas de la ley, que son estos de los fines y los objetivos. Los fines y objetivos de la Ley de Educación Superior tienen formar científicos, profesionales y técnicos que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad en la que forman parte. Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la nación. Se me viene a la cabeza inmediatamente la frase de Cavallo, me dijo que los científicos argentinos deberían ir a lavar los platos, digamos. Eso en los momentos en que se estaba dictando esta ley. No por eso, yo digo, habría que haberla borrado el mapa, ¿vale? Como todas las normas que todavía siguen vigentes y surgieron de la dictadura, digamos. Elaborar otro tipo de pensamiento, otra estructura de la norma, otros alcances, otra reglamentación y demás hubiera sido muy importante.
cuando se estaba dictando en el Congreso esta ley que decía promover el desarrollo de investigación científica, el Ministerio de Economía del momento estaba diciendo que los científicos tenían que irse a lavar los platos. ¿Por qué lo traigo esto? No lo traigo porque quiera hacer historia, sino porque hoy se está volviendo a decir lo mismo, digamos, ¿no? Y la desconexión de la investigación científica con la producción es muy importante, y el vaciamiento de la investigación científica también, digamos. Bueno, garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema. Después habla de la articulación, la organización, y me detengo de nuevo en los derechos y los deberes. Siempre sospecho yo de una ley que hable de los deberes. No porque no tengamos deberes. Los deberes los tenemos y los sabemos y los conocemos desde antes de empezar a ejercer la profesión de docente. Pero cuando se habla de deberes porque se quiere aminorar los derechos. Eh, Primero que nada, partí de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, porque ahí hay un plexo de derechos que están insertos ahí que tienen jerarquía constitucional y que nunca nos pueden ser violados. Esos son los primeros derechos que tenemos como ciudadanos, pero también como trabajadores en general y después específicamente como trabajadores de la educación en este caso concreto. Entonces, acceder a carrera académica mediante concurso público y abierto antecedente, y ahí nos podemos remitir directamente a uno de los temas que me habían convocado ahora, que la ordenanza 23 de concursos de del Consejo Superior, digamos. ¿Por qué hago la remisión? Para saber la estructura jerárquica normativa de esta ordenanza no puede ser violatoria de estas normas que venimos analizando hasta ahora. Estamos viendo la articulación desde la Constitución, desde el artículo 14, 31, el 75, inciso 22, hasta las normas dictadas por el Congreso y la conexión directa que tiene que ver con las resoluciones que la autoridad administrativa tome en relación a este derecho, que por ejemplo el derecho a la carrera. El derecho a la carrera también está en el convenio colectivo de trabajo. Y como dijimos, el convenio colectivo de trabajo, hay un reenvío hacia la Constitución en el segundo tramo del artículo 14 bis cuando habla de derechos colectivos de los sindicatos. Bueno, participar del gobierno de la institución a la que pertenecen, de acuerdo a las normas legales pertinentes, actualizarse y perfeccionarse de modo continuo a través de la carrera académica. Acá con el tema de la actualización y el perfeccionamiento, está todo el tema de la capacitación y es como una norma fundante o estructural en el pensamiento cuando vamos a reclamar que nos quieren discriminar porque nosotros damos una opinión distinta al resto de la voluntad de los trabajadores en un convenio colectivo. Bueno, y por último, participar de la actividad gremial. Si no estuviera el tema de participar en la actividad gremial, no pasaría nada. Pero yo ahí a veces disiento con algunos colegas que estamos en el mismo lado, porque como que se quiere poner en todos lados para que sea más fuerte, para que se pueda reclamar y demás. La participación en la actividad gremial está en el convenio 87 de la OIT, que tiene rango constitucional y es superior a todas las normas jurídicas, y es un convenio internacional que está asimilado a los convenios internacionales de derechos humanos del artículo 75 inciso 22. Bueno, después vienen los deberes de los docentes, que está muy vinculado a toda la normativa de sumarios, y siempre que vean la estructura de un sumario van a partir básicamente de los deberes de los docentes. Todos lo conocen y lo sufrimos a diario, así que no hace falta que nosotros analicemos. La ley se tomó el trabajo de decir que tenían que llegar puntuales a dar clase, entre otras cosas. Bueno, después vemos que la ley hace esta división del sistema educativo. Eso, me fui para atrás. Ahí está. Hay una educación superior no universitaria y una educación superior universitaria. La que es universitaria está a cargo de las universidades nacionales y el contexto que nosotros analizamos.
La no universitaria tiene que ver con las entidades universitarias creadas en municipios. Se dio mucho en el Gran Buenos Aires, digamos. Tenemos la Universidad Nacional, las universidades de Quilmes, universidades creadas o por la provincia de Buenos Aires o por los municipios. También hay universidades nacionales, la de Avellaneda o la de 3 de febrero y otra más, pero en definitiva fue para eso. Se crearon muchas universidades en el ámbito del conurbano. Acá, más para el interior, digamos, se asignó recursos más a las universidades nacionales ya existentes y no a la creación de nuevas universidades. Esto por políticamente universidades como la UBA o la Universidad Nacional de La Plata y demás, como que ya tenían una estructura de poder que era muy difícil de mover y era necesario crear recursos para otro tipo de universidades con otros apegos o otras finalidades concretas, digamos. Y por eso se crea la estructura de la educación superior no universitaria. La educación superior universitaria a cargo de universidades. La finalidad de la generación y la comunicación de conocimiento al más alto nivel en el clima de libertad, justicia y solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber, así como una capacitación científica y profesional específica, en beneficio del hombre y la sociedad a la que pertenece. Estas frases, estas palabras, por supuesto que tienen connotaciones de interpretación para el lado que nosotros queramos, digamos. Y para un neoliberal, la justicia tiene que ver con el achicamiento absoluto del Estado, y para nosotros que creemos en un sistema más justo y más solidario, pensamos que precisamente el Estado es el que debe abastecer o ser el resguardo de todos aquellos lugares donde hay desigualdades naturales o impuestas por el sistema capitalista de producción de bienes y servicios. Entonces, pero sirven a la hora de analizar, de interpretar una situación concreta como modo de justificación o de fundamento más de carácter ideológico o, o estructural, digamos, más que pragmático. Las funciones básicas de las instituciones universitarias son las siguientes. Me detuve en esto porque son importantes, digamos. Formar y capacitar científicos y profesionales, docentes y técnicos capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético, sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales y a los requerimientos nacionales y regionales. Eh, Son, como le dije recién, son normas de carácter ideológico, de que estructuran un pensamiento y que permiten fundar determinado tipo de decisiones. Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica. Bueno, vuelvo a lo que les dije recién con respecto a por qué no consideraba que la ley no era la más adecuada para hacer remisión a la educación superior, porque era precisamente de un sentido contrario, digamos, lo que ocurría en ese momento. Crear y difundir conocimiento y la cultura en todas sus formas. Preservar la cultura nacional, extender su acción y sus servicios a la comunidad. Esa es la estructura de la Ley de Educación Superior. Después vimos, bueno, después hay un montón de otras cosas más que no me voy a tener en eso, pero quiero llegar a desenvolver el tema de los derechos y las condiciones de trabajo. Nosotros, yo quise marcarlo con negrita y subrayado, además, pero no me salió. Me salió muy igual. El convenio colectivo de trabajo es, eh, es para nosotros un hito, un salvavidas, un elemento de trabajo constante y cotidiano
al cual debemos tener en nuestras carteras, en nuestros maletines, debajo del sobaco, como decían los viejos. Cuando entraba el peón a trabajar, lo primero que le dábamos nosotros era el convenio colectivo de trabajo. Y era su herramienta esencial de defensa de sus intereses, y se lo tenían que aprender, era lo primero que tenían que aprender en el trabajo, era el convenio colectivo de trabajo. Bueno, este convenio colectivo de trabajo, con todos sus pros y sus contras, y la forma en que se dictó, en que se homologó y demás, que participamos bastante en eso. Yo estoy en FADIUN desde el 2011, y este convenio creo que se homologó en 2015 y se negoció en 2014. Eh, bueno, es un convenio colectivo particular, realmente a mi criterio es bueno, constituye un avance fundamental, puede ser mejorado, puede ser analizado y demás, pero lo que quiero quedarme, más allá del contenido, el contenido lo tienen que tener ustedes a diario, cuando vayan viendo las distintas situaciones que se presentan, volver al rango constitucional del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo y su contenido tienen rango constitucional, es decir, estar por encima de las leyes que dicta el Congreso, y mucho más, por supuesto, de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, y mucho más, por supuesto, de las ordenanzas que puede dictar el Consejo Superior de la Universidad. Y para modificar un convenio colectivo, y esto es importante, vuelvo a lo de recién también, solamente se puede modificar un convenio colectivo por otro convenio colectivo. Si bien está expresado en el mismo convenio, se rige el principio de ultraactividad. ¿Qué quiere decir? El convenio tiene vigencia por 2 años, es decir, ya debe estar por vencer, o ya venció. Pero hasta que no se dicte un nuevo convenio colectivo, sigue vigente este convenio colectivo. Y no puede ser modificado, alterado y cercenado por ninguna otra norma que si no es por un convenio colectivo o por una norma constitucional. Tendría que haber una reforma constitucional que diga otra cosa, y a lo mejor ahí el convenio colectivo puede entrar en crisis. Esto estamos hablando, el derecho el deber ser, no el ser. O sea, lo que debería ocurrir es esto. Ahora, ocurre que cada funcionario se cree con condiciones de explicar el convenio colectivo y demás. Y el convenio colectivo de trabajo nuestro, esto es importante para los preuniversitarios, y la ordenanza 30 o 33, es lo siguiente. Que el convenio colectivo se aplica en todas sus normas también a la educación preuniversitaria, excepto las que expresamente mencionan los artículos que ahora vamos a ver. Pero son bastante pocas. La mayoría de convenios colectivos se aplica también a la educación preuniversitaria, por lo tanto, la resolución 33 tiene que ser analizada a la luz del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es aplicable a la educación preuniversitaria, excepto por las normas específicas que hacen más que nada, bueno, por ejemplo, las categorías y a las clases. Después, profesor titular, profesor suplente, adjunto, jefe de trabajo práctico, no es una categoría que esté en el preuniversitario. Entonces no se aplica esa norma. Pero sí el resto de la normativa. El rango constitucional del 14 bis está dado por la jerarquía de tratados con potencia extranjera, como son el convenio 151 y el 154 de la OIT. ¿Vieron que ahora el 27 de junio es feriado para los empleados públicos? Porque el convenio 151 se promulgó un día 27 de junio de 1979. Por eso es el 27 de junio el feriado del empleado público. El convenio 151 establecía mecanismos de resolución de conflictos y de creación de condiciones de trabajo en el empleo público, cuando el empleador es el Estado o parte del Estado. Y el convenio 154 es directamente el convenio de promoción de la negociación colectiva en el sector público, que es del año 82, 81, si no me equivoco. ¿Por qué del convenio 98, que es del 48, del año 1948, al convenio 151 y 154 pasó tanto tiempo, digamos? Se pasaron casi 40 años para que la negociación colectiva en el sector privado, que tuviera un convenio propio, que es el 98, pudiera ser también posible en el empleo público. Bueno,
Algunas circunstancias son de carácter económico político, que se crea el estado de bienestar y los funcionarios públicos durante el estado de bienestar eran agentes privilegiados, que tenían sueldos muy altos y una carrera respetada y un estado muy fuerte, digamos. Entonces no hubo una necesidad política de los trabajadores de negociar colectivamente porque, en definitiva, la promoción del estado de bienestar generaba también que las personas que trabajaban en el estado, ustedes remítanse o recuerden cómo era considerado un empleado judicial en los años, a principios de los 70, o cómo es un trabajador de IPF, un trabajador del Estado o de la empresa del Estado, estaban económicamente sumamente bien. Entonces eso nos generó la necesidad de unificación y de la pelea. Sin embargo, sí existía y hubo una lucha, pero las necesidades económicas eran otras, distintas. Cuando el neoliberalismo avanza y destruye las bases de sostenimiento del estado de bienestar y empieza a proletarizarse la actividad de los trabajadores del Estado, es cuando en el mundo entero ocurrió esto, no solo en la Argentina, empiezan los colectivos de trabajadores a pelear por la negociación colectiva en el ámbito del Estado. Y así que a fines de los 70, al principio de los 80, coincide también con el ascenso de el neoliberalismo en los gobiernos, como Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, eh, dictan la promoción y la obligatoriedad de los estados de negociar colectivamente. Hay sectores del Estado, por ejemplo la Corte Suprema de la Nación, que todavía sostienen que no es necesaria la negociación colectiva, porque ellos, como son jueces muy probos y muy conocedores, sabrán darle a sus trabajadores lo que necesitan para vivir bien. Esto que estoy diciendo no lo inventé, lo leí en un escrito que hace la Corte Suprema de la Nación, integrada por la mejor integración que ha tenido la Corte en su historia, ante una denuncia que se hace en la OIT, porque la Corte no se sienta a negociar con sus trabajadores las condiciones de trabajo ni el convenio colectivo de trabajo. Entonces contestan eso, dicen, no, nosotros somos jueces muy buenos y nosotros le vamos a dar a los trabajadores lo que necesitan, no necesitan un convenio colectivo. Bueno, estamos hablando de 2014, 2012, no estamos hablando de principio de siglo. Y bueno, pero estas normas de rango internacional van con el 14 bis, como les dije, los derechos colectivos de los sindicatos, concertar convenio colectivo de trabajo, el convenio 151 y su recomendación, y el 154 de la IT, establecen que el convenio colectivo es una norma superior, no es cualquier norma, es una norma que por imperio de estos convenios que son tratados con potencia extranjera, deben ser respetados como el tratado mismo. Lo mismo hace el artículo 75, inciso 22, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Le dan a los convenios colectivos un rango de derecho humano esencial. Entonces, las normas que se regulan por convenio colectivo no pueden ser derogadas por una norma de carácter inferior, es decir, no pueden ser derogadas por una ley, no pueden ser derogadas por un decreto, ni mucho menos por una resolución de un órgano administrativo, por más que sea el Consejo Superior. Eh, Eso es un punto esencial de qué es lo que tienen ustedes debajo del brazo cuando entran a trabajar con el convenio colectivo de trabajo. Tiene una herramienta sumamente poderosa. Por supuesto que las discusiones se van a dar, les van a decir que eso no es así, que es de otra manera y demás. Bueno, pero sentémonos y como académicos que somos, discutámoslo con razones, veamos qué dice la literatura con respecto a esto y traigamos argumentos. Y cuando le meten la autonomía, acá les van a meter la autonomía universitaria, ustedes ya van a saber exactamente qué es la autonomía universitaria y a qué les da lugar la autonomía universitaria. No es que sea un cheque en blanco para que dentro de la universidad hagan lo que quieran. Entre un convenio colectivo de trabajo y la autonomía universitaria, indudablemente que el convenio colectivo tiene rango superior a las normas de autonomía universitaria. Por más que la autonomía universitaria también tiene un fundamento en el 75, inciso 19, pero tiene sus limitaciones en las normas de la ley de educación superior que les copié yo ahí en el PowerPoint, que lo dejo, por supuesto, para que se lo pasen. ¿Sí? Bueno, el convenio colectivo de trabajo se estructura
en quiénes son las partes contratantes, ahí van a poder ver todas las federaciones y el ámbito de aplicación. Pero con respecto a las partes contratantes, quiero que sepan, son exclusivamente dos partes contratantes. El Estado empleador y los trabajadores. Los trabajadores se representan en 7 o en 6 federaciones. Y la voluntad de los trabajadores se hace a través de porcentajes de representación que cada una de esas federaciones tiene. Pero no hay 8 representaciones, hay 2 representaciones y un solo convenio colectivo. Si nosotros hubiéramos ido y hubiéramos dicho estamos en contra del convenio colectivo, igual se nos aplica el convenio colectivo. Pues lo bueno y lo malo. ¿Entienden? Claro, el porcentaje tiene que ver con la cantidad de afiliados y lo hace el Ministerio de Trabajo en un momento determinado. Lo que suele ocurrir es que a veces la cantidad de afiliados se modifica y el Ministerio de Trabajo lo maneja políticamente y va viendo si le conviene o no hacer una reactualización. Y la reactualización se puede lograr a través de amparo o de medidas judiciales en donde se obliga al Ministerio a volver a hacer una reactualización de los porcentajes. El ámbito de aplicación, en este caso es de las universidades nacionales y en el preuniversitario, en el sentido que yo les dije recién, ¿no? Vamos a ver las normas que no. Los docentes preuniversitarios, claro, en categorías, niveles y funciones no se aplica el convenio colectivo. El principio general es que sí se aplica el convenio colectivo en todo, menos en categorías, niveles y funciones, porque son muy específicas, el rango universitario que del preuniversitario. Eso está en la parte final del convenio colectivo y hay que dar una interrelación directa entre el convenio colectivo y todos sus derechos y las obligaciones que establece con la resolución 30 del Consejo Superior. Bueno, yo voy a ir terminando porque se nos va la hora. ¿Eh? Así que quedo para las preguntas. Pido disculpas por mi lenguaje no inclusivo y por el desorden por ahí en el tratamiento, pero bueno, hay cosas que a veces vale la pena arrancarse. Yo lo que traté de hacer, como sabía que no íbamos a poder analizar el convenio, podemos hacer específicamente una de convenio colectivo y entrar a adentrarnos específicamente en cada una de las instituciones. Sí les di una especie de organización, digamos, de dónde está cada cosa. ¿Está? Bueno, muchas gracias por la atención y disculpen. Bueno, como siempre es un gusto poder escucharlo. Por supuesto que esto es una pequeña introducción a los cursos que tenemos planificados desde la Secretaría y desde FADIUN hacer para los delegados, para empoderarnos, para ir conociendo cuáles son nuestros derechos. Quedan pendientes un montón de temas para tratar, ciudadanía plena, convenio colectivo, por ahí normativas más específicas o por lugares de trabajo, situaciones que nos atraviesan a todos y otras que son más particulares de cada organismo, institución, unidad académica, colegios. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero la idea de este primer curso para delegados y delegadas era empezar a introducirnos en la normativa, en cómo está regido. Yo ahora, si ustedes, alguno quiere hacer alguna pregunta, dejamos abierto el micrófono para que las hagan y luego, bueno, vamos a hacer un breve descanso para comenzar luego con unos talleres donde vamos a hacer una parte más bien práctica. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Es una pregunta muy específica de algunas situaciones que pasan dentro de la universidad, sobre todo en la dirección de deporte, donde yo soy parte de ese espacio. Tenemos muchos docentes contratados o ni siquiera contratados, digamos, que tienen prestan su trabajo, digamos, de manera como autónoma. Son contratados, no, ni siquiera son contratados, son llamados a cumplir funciones con la cuestión de la locación de servicios. ¿Es posible que estos profes, estos docentes se pudieran agremiar como
los locatarios de servicio independientes, o no sé cómo se podrían llamar, para poder ir conquistando algunos derechos? ¿Existe esa posibilidad para el autónomo este? Sí. Disculpen que me senté, pero me cansé. Sí, sí, absolutamente. Hay que afiliarlos y ver la manera de que coticen voluntariamente acá en el sindicato, sin la retención de la cuota sindical. Porque cuando vaya a hacer la retención, el ministerio no te va a dar el código de retención y el empleador se va a negar a hacerlo porque van a sostener que no tienen relación de dependencia. Pero claramente son trabajadores. El tema de la precarización laboral en el Estado es un tema importante, es un tema que tiene historia, es un tema que empieza con el menemismo a principios de los 90, cuando una de las primeras medidas que toma el menemismo es decir, bueno, hay que despedir trabajadores estatales y no ingresa nadie más a la función pública. Se congelan todas las vacantes y no entra más nadie. Pero la población sigue creciendo y las necesidades del Estado siguen creciendo a la hora de poder dar los servicios estatales, digamos. Entonces empiezan a haber distintas formas de contratación que entran primero por la ventana. Yo tuve un caso de alguien que fue un funcionario muy importante de la Dirección General de Escuela que me decía, che, ¿qué hago? Porque me dicen que les lleve factura de verduras. Si no, no me pagan el sueldo. Entonces él había conseguido uno que vendía papa. Entonces le decíamos el papa. No la papa, el papa, porque él todos los meses cobraba con factura de papa al, ahí a la colonia 20 de junio. Eran estos muchachos que hacían acompañamiento. Entonces llevaba la factura de la papa y ahí le pagaban el sueldo. Después dijeron, bueno, no, hacete monotributista y pagaron con el monotributo. Facturaron con el monotributo. Pero claramente es una función del Estado, es un servicio que el Estado presta normalmente, son trabajadores necesarios para la tarea concreta y por lo tanto son trabajadores estatales que están precarizados. Nosotros como sindicato tenemos que tener una política, a mi criterio, de reconocimiento, no de la precarización, sino de la persona humana que está detrás de la precarización y que es un trabajador. Y tenemos que afiliarlo y después pelearla, digamos, y ver la manera en que él pueda cotizar. Porque la cotización es una cosa y la afiliación es otra. Por ahí se confunden los dirigentes sindicales con las dos cosas y creen que si no cotizan o no le hacen el descuento, no son afiliados. No, uno puede afiliar y puede tener distintos tipos de afiliados. En este caso, se puede afiliar y hacer un débito automático con la tarjeta de débito, lo que sea, para que cotice, digamos, y pueda ejercer los derechos y pueda ser secretario general de FAIUN, si es necesario. ¿Entienden? Pero lo importante es que nosotros como sindicato reconocemos en esa persona un trabajador del Estado, que está precarizado. Pero la precarización no puede ser un obstáculo para su afiliación. O sea, lo podemos afiliar. Ese sería Hay que hacerlo. el primer paso, Y sería después hay que afiliarlo. pelearlo. Hay que hacerlo. En la facultad, claro, pero algunos son anuales, pero en políticas creo que son semestrales. Entonces, ¿ahí qué se hace? ¿Se le da de alta, de baja? O... Si se acaba el contrato y no vuelve a trabajar y se le da baja. Pero si se le hace otro contrato, no hace falta. De todas maneras, acá la Corte de la Nación, con respecto de esto, después siguió la evolución de la precarización en el Estado. Después del monotributo se pasó a una resolución 48, que hay están como en el purgatorio, es decir, que no son trabajadores del Estado, pero tampoco son locación de servicio. Entonces entran en resolución 48 o artículo 9 de la Ley Nacional de Empleo Público. Y la universidad, las universidades nacionales, es peor aún los casos, porque hay universidades nacionales que se mueven con el trabajo gratis, que son los pasantes, no me acuerdo cómo le llaman, ¿no? Los honores y todo lo demás. Acá es menor el cargo, pero la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el 50% de trabajadores gratuitos tienen, digamos, que lo buscan, lo hacen por tener acceso a determinados círculos,
por tener posibilidad de hacerse currículum y cosas más, pero en definitiva trabajan gratuitamente. Y la universidad se sostiene con ese trabajo. Sin ese trabajo, la universidad no se sostendría, la UBA. Entonces, bueno, no deja de ser trabajadores, es trabajo precario, es una ilegalidad que comete el Estado, pero la ilegalidad del Estado no puede mermar los derechos de esas personas, ni mucho menos de nosotros como sindicato, la posibilidad de reconocerlo. Y una cosa es la cotización y otra cosa es la afiliación. Incluso se podría decir una asamblea que coticen cuando trabajan y que cuando no trabajan no coticen, pero siguen siendo afiliados, digamos. Eso se puede, porque la autonomía sindical puede hacer ese tipo de cosas. Está permitido, es un derecho del sindicato, está en el convenio 87 de la ley de la OIT. Sí. No, lo que decía que pasa lo mismo con los ciclos profesorados. Por ejemplo, en San Rafael está el ciclo profesorado para profesionales, son gente que no son de la universidad y se lo contrata por el cuatrimestre nada más. Entonces, habría que plantear una estrategia para afiliar a todos estos profesores que se dan en distintos ámbitos de la universidad, hacer un relevamiento y plantear una política que vos proponés, por ejemplo, eso cobrarles cuando realmente trabajan. Yo no propuse nada, yo respondí una pregunta. No me hagan cargo a mí. Porque... No. Sí, hay argumentos jurídicos para afiliarlos. Hay argumentos jurídicos fuertes para afiliarlos. Sí. Hola, buen día. Yo trabajo en el hospital universitario y quería comentar la experiencia que tuve ayer que fui a la FIP. Ya es muy grande la desesperación que tengo. Ya no me falta ir a hablar con Alberto Fernández, pero bueno, no sé si hablaría. La cuestión es que fui ayer a la FIP por lo que nos están pagando en el hospital la famosa ordenanza 36 y la productividad, que es toda plata en negro. Fui porque llevé, digamos, el digesto de este mes y le enseñé a la persona ahí en el 5º piso de la FIP que esa plata es en negro, o sea, teníamos el bono de sueldo que cobramos en el caso mío como una JTP simple, y me dieron otra JTP, o sea, trabajo 6 horas en el hospital en realidad, pero me pagan 4, digamos, con estos cargos de JTP simple. Una que llevo ya 3 años y otra que me dura hasta la otra JTP me dura hasta el 31 de agosto. No sé si sigue o no. La cuestión es que fui porque quería saber cómo es ese dinero que nos pagan en negro, o sea, que seguimos bancando esa ordenanza 36 y la parte que no en el caso del laboratorio, pero en otros servicios que pagan la productividad. Y en el digesto sale que la universidad le da 6 millones de pesos este mes en junio al hospital para que pague esa plata en negro para poder equiparar los salarios nuestros, que somos asistenciales, no docentes, pero bueno. Y la mujer de la FIP me dijo, mira, dame el bono de sueldo, me fijo, si vos tenés todos el tema previsional al día, los aportes, de la plata en negro yo te entiendo muy bien, pero no podemos hacer nada, me dice. No podemos hacer nada porque eso está avalado de alguna forma. Y le digo, pero si nosotros no facturamos esa plata, nada, o sea, hay sueldos, hay gente que gana con un JTP simple 25.000 pesos y 150.000 pesos en negro con la ordenanza 36 y la productividad. Y le enseñé toda la cantidad, se los puedo hacer pasar a todos para que vean la cantidad de gente del hospital que está cobrando esa plata en negro. Entonces le digo, bueno, en el caso mío, yo vengo porque ya tengo una edad que en 6 años me tendría que jubilar, mira el sueldo que tengo, sí, dice, pero bueno, es lo que tenés, vos vas a cobrar en base al aporte que te hacen de la plata en blanco, nada más. Dice, eso tendría que hacerse cargo la subsecretaría de Trabajo. Le digo, mira, yo ya fui a la subsecretaría y me sacaron carpiendo, pues me dijeron, esta es la universidad, no la podemos tocar, no podemos hacer nada. Andate al Ministerio de Trabajo de la Nación. Fui al Ministerio de Trabajo de la Nación, me dijeron lo mismo, el Estado no obra contra el Estado, nosotros no podemos hacer nada. Y lo de la señora de la FIP ayer lo que me dijo, mira, a nivel gremial, ustedes tienen que pelear para que esa plata sea un ítem en blanco, porque no podemos seguir avalando que esa plata siga siendo en negro. O sea, cada vez que yo le digo a los compañeros, cada vez que hablamos de la ordenanza 36, porque aparte de lo que te decía ayer, Yami, nosotros cobramos el 1 de mes el sueldo en blanco, que es nada.
Y el poquito más que nos pagan en negro es después del 15, 16, a veces 25 del mes estamos cobrando esa plata, que es como lo que ustedes cobran con el Fonit, más o menos lo mismo. Pero nosotros hace 30 meses que no nos aumentan esa ordenanza 36. Y entonces el director del hospital, el subdirector, dice que nosotros no queremos entender que si nosotros no trabajamos más, no generamos más plata, no vamos a tener más plata. O sea, el tema de lo que vos decías de la productividad. Entonces digo, o sea, que nos acompañe, porque probablemente nosotros vamos a tratar de hacer paros ahora, bueno, estamos en este ha sido histórico que el hospital se haya sumado a estos paros ahora, pero los compañeros quieren seguir de paro. Nosotros en julio, como no somos docentes, seguimos trabajando igual. Entonces decíamos que vamos a tratar de juntarnos con el recargados, porque vamos a trabajar más, sí, es verdad. Mucha gente que en julio tiene vacaciones va y a hacer todos los estudios que no se hizo en el año, así que laburamos muchísimo más. Juntarnos con los trabajadores de salud, porque, o sea, ese es un tema también, porque somos trabajadores de salud. Yo traigo compañeros acá que me dicen, Sandra, yo voy, pero no me siento porque yo no soy docente, yo soy de salud. Y lo entiendo perfectamente, ¿no? A veces cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, decía de sumarnos a la lucha de los trabajadores de salud, que está bastante fuerte. Y bueno, eso, y sobre todo que cuando hablar de la ordenanza 36 no sigamos avalando que es guita en negro, es actividad también de alguna forma, porque la verdad que los salarios que paga en blanco la universidad, en el caso nuestro, es tan magro también, bueno, como el de todos, pero aparte avalando esa guita en negro que es terrible, o sea, es... Así que bueno, creo que también es un trabajo nuestro gremial el salir a denunciar que esa guita sigue siendo en negro y luchar para que se ponga en ítem en los bonos de sueldo en blanco. Eso, nada más. Em, lo que quería... La respuesta... Quería aclarar algo. En realidad, sí, somos asistenciales, pero es bastante complejo. Vos tenés algo de conocimiento en el caso del hospital universitario. Nosotros nos autodenominamos docentes asistenciales, porque los cargos, digamos, que tenemos deberían ser cargos no docentes, donde está contemplada la figura asistencial. Los cargos docentes no está contemplado, pero existimos, hemos efectivizado algunos. Y bueno, digamos, el plan del hospital es tratar de generar más asistenciales y no reconocer al docente asistencial, o la figura que tenemos no es como en otros hospitales universitarios del país, ¿sí? Donde está, tienen su cargo de la 366 más un cargo docente, y esa es la figura que se adecuaría a la situación que nosotros tenemos, que bueno, por un montón de situaciones tenemos lo que tenemos en este momento, ¿sí? Y otra cosa que la ordenanza 36, además que no se actualiza en más de 30 meses, ha pasado, ha cambiado, ha ido mutando. Ese ítem se pagaba como parte de reconocimiento de la función asistencial, y actualmente también lo pagan a cargos de gestión y a cargos no docentes, a quienes sí les pagan ítems asistenciales y no están frente a pacientes. O sea, frente a alumnos, pero ellos no están frente a los pacientes. Pero bueno, es más una, no sé si es una pregunta, sino más bien una catarsis, y a lo mejor, bueno, en otro momento podamos hacer un abordaje más específico de esta problemática, me parece. Y yo lo único que tengo para decir es que la respuesta te la dio alguna de esas personas con las que consultaste, que las irregularidades del Estado difícilmente se pueden resolver desde el mismo Estado, digamos. Claramente solamente se pueden resolver con correlación de fuerza y lucha gremial. Y la normativa en este sentido es sumamente clara. El convenio 95 de la OIT establece que todo lo que un trabajador percibe en forma normal y que tiene que ver con con la prestación que está dando, se denomina salario. Y todo, por lo tanto, todas aquellas especificaciones que se hacen para evadir el sistema previsional
de ninguna manera pueden alterar el concepto de salario de esa parte que te pagan en negro con determinada calificación. Ahora, si me decís a mí qué podemos hacer, y te voy a decir, mira, la justicia cuando se dio cuenta de las enormes irregularidades de la precarización laboral en el empleo público, dictó en la mejor época de la Corte, no esta, por supuesto, la mejor época de la Corte, la mejor Corte que hemos tenido en la historia, no porque haya sido muy, muy buena, sino porque fue la mejor con relación, fue la menos mala, digamos, que dijo que contratar personal para tareas permanentes del Estado de manera precaria o a través de contrato es un desvío de poder. Y por lo tanto el trabajador tiene derecho a, lo dijimos, bueno, lo van a reinstalar porque es nulo el despido. No, a una indemnización. Entonces, la indemnización en definitiva es ponerle precio a un ilícito, digamos, ¿entiendes? El ilícito es contratar trabajadores en negro como en deporte. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Ah, ¿por qué dijo eso la Corte? Porque si la Corte hacía otra cosa, tenía que blanquear a 50.000 trabajadores en negro que tiene. Entonces no lo iban a hacer. Por eso digo, difícilmente, por una cuestión a veces presupuestaria, una cuestión de asignación de recursos o de políticas estatales, el Estado resuelva sus propios problemas. Digamos. La única forma de resolverlo es con este tipo de capacitaciones, con concientización de los compañeros y de que en el momento determinado la huelga es la instancia final que tienen los trabajadores para poder torcer el brazo al patrón cuando el patrón no otorga lo que corresponde. Por eso dije yo, había que haber eliminado esa ley y haber hecho otra, porque el concepto de la productividad es un concepto del neoliberalismo, y cómo medís la productividad en un servicio, mucho más en un servicio de salud, que básicamente en términos de ganancia siempre da pérdida, porque es una inversión, digamos. No, y esa gente no quiere hacer paro porque dice, si yo no atiendo, no cobro. Claro. Y bueno, sí, el ítem habla de los docentes mendocinos, digamos. Y con respecto a la actualización de los contratados, porque generalmente, siempre que hay aumento para el personal que está en planta, el que están contratados ni lo reciben. O sea, ¿cómo se puede hacer para gestionar que se actualicen esos valores? Sí, casi lo mismo que recién. Te diría. Puedo- que- ¿Me escucha? Marce Martínez. Marcela, te escuchamos la pregunta que... No, ya había levantado la mano, pero ya estaba contestando. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces te robo la palabra y le voy a hacer una última pregunta. Nosotros, dentro del convenio colectivo de trabajo, en el artículo 39, está el pago por el riesgo laboral. Desde el 2015 que está vigente y no hemos recibido ese pago. Estamos trabajando desde FADIUM para hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo para que nos paguen ese ítem, que en primera instancia nos correspondería a quienes estamos en el hospital universitario, porque hacemos por el tipo de trabajo, pero también se puede hacer extensivo más adelante a algunos docentes, como la Facultad de Odontología, que tienen riesgos similares. Entonces, bueno, eso que es algo que también vamos a tener que, un derecho que vamos a tener que conquistar y tampoco es tan fácil. Sí, las preguntas del qué hacer, digamos, ante tal situación que no se adecúa a la norma jurídica, son respuestas por ahí que tenemos que construir entre todos, digamos, porque yo por ahí puedo pensar en judicializar un tema con los resultados improbables de la justicia, que realmente cada vez confío menos, no solo por el fondo, sino también por los tiempos. Una medida cautelar a veces puede demorar 8 años, y la cautelar, entonces, bueno,
Pero supongamos que lo judicializamos. Lo que suele ocurrir cuando pasa eso es que el empleador estatal cierra todas las puertas al diálogo. No, ustedes ya judicializaron ese tema, entonces no lo negociamos nosotros. Hasta que no lo resuelva un juez, nosotros no vamos a decir nada. Lo cual, articulando una mentira, porque dicen, ya está en la justicia, lo va a resolver la justicia. No, si lo resolvemos nosotros, se desiste de la medida judicial y punto. Pero suele ocurrir ese efecto. Lo judicializás y los tipos te lo congelan hasta que el juez resuelva. Entonces tenemos la improbabilidad de que nos puede ir bien en un porcentaje. Si nos va bien, nos va a ir bien dentro de un tiempo largo y también nos puede ir mal. Y si nos va mal, ¿qué te dicen? No, ya la justicia dijo que no corresponde. Y cerrás la instancia para la cual yo soy abogado del sindicato, para la cual el sindicato por antonomasia está llamado, que es a luchar por las condiciones de trabajo. Digamos. Entonces, si se resuelve judicializarlo, tiene que ser una decisión colectiva del sindicato y se judicializa. Con este riesgo. A veces, yo siempre, este año cumplo 30 años de abogado y la experiencia me ha indicado que la judicialización es algo a lo que te tiene que llevar la otra parte. Difícilmente el impulso de que sea una acción positiva, la judicialización, cada vez se dan menos resultados. La judicialización es algo a la que la intransigencia del Estado empleador nos tiene que llevar, no algo que nosotros tengamos que impulsar. No es la justicia la que está al lado nuestro, precisamente. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de cerrar este primer módulo. Muchísimas gracias. Gracias a por todo, ustedes. por la humildad y por todos estos conocimientos y como bajarnos un poco las líneas. Por ahí no tenemos esta formación, son terrenos a veces un poco desconocidos por nosotros y bueno, hacerlos más fácil para poder interpretarlos y bueno, muchas gracias y desde ya estás invitado a volver.